se ha ordenado por parte de Rusia la captura de la jueza que ordenó la detención del presidente ruso Vladimir Putin, y se ha expuesto el doble rasero de Occidente en el uso de la Corte Penal Internacional como instrumento injerencista contra los países. Esta instancia ha demostrado ser un títere servil en las manos de Estados Unidos y sus aliados, y un motor fundamental de una campaña para limpiar y legalizar las agresiones del Occidente colectivo. Pero nadie se esperaba lo que iba a venir sobre ellos. La furia de Rusia se ha desatado. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Rusia activa la búsqueda de otra jueza a la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane. Las autoridades rusas han respondido con hierro a la cuestionada corte, y principalmente a la autora, promotora y principal ejecutora de la falsa orden de captura contra el presidente de Rusia Vladimir Putin. Pero Putin les dio un sorpresivo golpe a todos en Occidente y en la Corte Penal Internacional. Las autoridades judiciales rusas han emitido una orden de captura inmediata contra la jueza de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, por ser la principal promotora y ejecutora de la orden de arresto contra el presidente de Rusia Vladimir Putin, presuntamente por secuestro y deportación de infantes ucranianos hacia territorio ruso. Las autoridades rusas han cuestionado el accionar de la Corte Penal Internacional, el cual han considerado sesgado y parcializado hacia Occidente. De hecho, el pasado 17 de marzo, la instancia emitió la orden de arresto contra el presidente ruso y la ciudadana María Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra. Akane no fue la única que emitió la orden. Estuvo acompañada de los jueces Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, además del fiscal jefe de la Corte Penal Karim Ahmad Khan, avalando literalmente un bodrio jurídico. No obstante, Akane tiene una condición especial. Solemnemente la señora Akane, servil a los intereses pro-occidentales, informó, Putin y María Lvova-Belova son responsables del crimen de guerra, de deportación ilegal de población, y su traslado ilegal a áreas ocupadas de Ucrania y Rusia. Según la jueza, Vladimir Putin debería ser encarcelado por un presunto crimen, el cual no se ha hecho mínimamente un proceso investigativo riguroso. Bajo esta sustantiva irregularidad, el Comité de Investigación de Rusia, que anteriormente había abierto una causa penal contra toda la cofradía de la Corte Penal Internacional, entonces emitió una orden de arresto, conforme al Código Penal de la Federación Rusa, por ordenar el arresto ilegal del presidente ruso y otros ciudadanos de ese país. De esta manera Akane, furiosa antirrusa, se une a Karim Ahmad Khan y la jueza Rosario Salvatore Aitala, conjuntamente con Volodymyr Zelensky, para hacerlos enemigos públicos número 1 de Rusia, y vaya que lo merecen. Desde distintas trincheras y con diferentes métodos aplican una guerra de aniquilación contra Moscú. Según la agencia TASS, Moscú acusa a estos individuos de violar flagrantemente la Convención para la Prevención y el Castigo de Delitos contra las Personas internacionalmente protegidas. Es decir, una suerte de ley internacional que preserva la inmunidad, libertad y derecho a la defensa de un funcionario estatal. Aunque en el caso de la Corte Penal Internacional y la justicia occidental la cosa es un poco distinta. Al igual que en la Santa Inquisición, la motivación de la Corte Penal Internacional no es realizar una investigación justa basado en el debido proceso, ni la presunción de inocencia, todo lo contrario. El organismo parte del supuesto de que Putin es culpable, y solo hay que demostrarlo. Según el articulado de la Convención, aprobado el 14 de diciembre de 1973, los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta frente a los ordenamientos jurídicos de otros estados. Aunque la señora Akane es hábil con la legullería, el desconocimiento de la Convención presuntamente se da porque quien juzga a Putin no es un estado sino un organismo jurídico independiente. Las autoridades rusas, por medio de su portavoz Dmitry Peskov, condenó la orden de arresto contra el jefe de Estado y otros funcionarios rusos, catalogando la decisión de politizada y sesgada. Agregó que su país, por no estar suscrito al convenio de orden de arresto, la decisión no es vinculante, y cualquier intento contra el presidente ruso sería tomado como una agresión. Y aquí está el meollo del asunto: Rusia, como nación soberana, no ha reconocido los protocolos jurídicos que asientan la existencia de la Corte Penal Internacional. Históricamente, para Rusia esta instancia es una espada de Damocles, que Occidente subrepticiamente coloca sobre las cabezas del mundo entero. El Estatuto de Roma es el instrumento jurídico constitutivo de la Corte Penal, adoptado el 17 de junio de 1998 en la capital italiana. Para el año 2022 la Convención cuenta con 183 signatarios y 123 ratificaciones, entre ellos, como bien se ha dicho, la no ratificación de Rusia. Dentro de su cuerpo de facultades jurídicas, cuenta con 4 facultades de rango de acción, es decir, juzga los siguientes delitos: crímenes de guerra, que consisten en acciones susceptibles de ser juzgados en contextos de conflictos armados entre estados. En segundo lugar, genocidio. Este delito se presenta en el contexto de atropellos contra comunidades, sean religiosas, étnicas o de género. En tercera instancia, el delito de crímenes de lesa humanidad,
que se refiere a escenarios de ataques a áreas civiles o poblaciones indefensas, en contextos de conflictos armados. Finalmente está el delito de agresión. Este delito representa el más incómodo para Occidente. Consiste en juzgar a jefes de Estado, líderes, militares, gobernantes, que han promovido, o ejecutado acciones de agresión contra otros estados. Tan incómodo es este delito, que la Corte Penal Internacional mantiene en mora el articulado que conforma este instrumento. Por ese delito, por ejemplo, George Bush, Colin Powell, Tony Blair, podrían ser juzgados y condenados por la agresión a Irak en 2003, o, de igual manera Uribe, o Juan Manuel Santos por la agresión al Ecuador, más cercano en el tiempo Obama, o Sarkozy por la agresión a Libia. La Corte Penal Internacional tiene ojos para no ver a Occidente. En cambio, ha juzgado a individuos yugoslavos como Slobodan Milosevic. En el caso del continente africano, la Corte Penal Internacional fue diligente en juzgar los delitos cometidos en Ruanda, Sierra Leona o Sudán. No obstante, la Corte no ha virado la mirada hacia Occidente, y ha avalado todos los instrumentos de agresión armados, o no, implementados por este. Otros países concuerdan en esa dirección. El portavoz de la Cancillería de China, Wang Wenbin, instó a la Corte Penal a no politizar sus decisiones, evitando aplicar un doble rasero, por lo que China también no ha ratificado el Estatuto de Roma, siendo un crítico de este tipo de instrumentos considerados injerencistas. Pero lo más paradójico de todo, al parecer, cosa que la señora Akane también se hace de la vista gorda, consiste en que Estados Unidos, paladín de la justicia internacional, defensor del mundo basado en reglas, tampoco ha ratificado el protocolo de la Corte Penal Internacional. Es decir, si al caso vamos, comprando la retórica de estos pseudojuristas, Washington está al margen de sus propias leyes, y no solo sirve como instrumento de chantaje, sino también de coerción a terceros países que pertenecen a la Corte Penal Internacional. En el caso especial de Sudáfrica, la nación que suscribió el Estatuto de Roma, aproximándose la cumbre de los BRICS, a celebrarse en este territorio, los temerarios jueces, tapaderas de Occidente, ordenaron al país africano arrestar a Putin si arriba a ese país. De hecho, la negativa de la nación de Nelson Mandela, de aplicar semejante exabrupto, demuestra dos cosas. La primera, que Sudáfrica es una nación soberana, y en segunda instancia, que Occidente tiene un mecanismo, entre comillas, legal para cumplir su agenda imperial. Este incidente ha generado un fuerte debate en el país africano, que ha asomado la posibilidad de retirarse de dicho instrumento. La contundente respuesta de las autoridades rusas, de anunciar el arresto de la señora Akane, o cualquiera de sus colegas, para muchos puede parecer una insensatez, pero significa un mensaje al mundo de que la impunidad no debe seguir siendo un elemento de acción para estos pseudo-juristas al servicio de la agenda de Washington. Rusia activó la búsqueda de otra jueza de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, quien junto a 2 magistrados más emitió una orden de captura contra el presidente Vladimir Putin. Moscú argumenta que es ilegal la decisión del tribunal. Según información oficial, la magistrada es buscada bajo un artículo del Código Penal. En mayo, el organismo inició la misma acción legal contra otro de los 3 jueces y contra el fiscal jefe de la CPI. Anteriormente, desde el Kremlin calificaron como inaceptable el planteamiento de arresto contra el mandatario ruso y aseguraron que la decisión es nula. Rusia no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ente que emitió en marzo una orden de detención contra Vladimir Putin y contra una defensora del pueblo. El tribunal los acusa de supuesta deportación de niños. Las autoridades rusas explicaron que los trasladaron de la zona de combate a áreas seguras para salvarlos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.